PDF Pablo Martín Sanguinao, Libro de Cielo a la Sierva de Dios Luisa Pizcarreta. La pequeña hija de la divina voluntad. Hija mía, al hombre no lo he hecho para la tierra, sino para el cielo, y su mente, su corazón y todo lo que tiene en su interno debía existir en el cielo. Si lo hiciera recibiría en sus tres potencias el influjo de la ESMA Trinidad y la copiaría en sí mismo, pero como se ocupa de tierra, recibe en sí el fango, la podredumbre y toda la sentina de los vicios que contiene la tierra. 5 de enero de 1903. Hija mía, quien se sirve de los sentidos para ofenderme deforma en él mi imagen, por eso el pecado da muerte al alma, no porque verdaderamente muera, sino porque da muerte a todo lo que es divino. Si luego se sirve de los sentidos para glorificarme, puedo decir, tú eres mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos y mis pies. Con eso conserva en sí mi obra creadora. Si al glorificarme añade el padecer, el satisfacer, el reparar por los demás, conserva en sí mi obra redentora, y perfeccionando estas obras mías hace resucitar en él mi obra santificadora, santificando todo y conservándolo en su propia alma, porque de todo lo que he hecho en la obra creadora, redentora y santificadora, he infundido en el alma una participación de mi mismo obrar, pero todo está en si el alma corresponde a mi obra. 15 de junio de 1903. Hija mía, la unión de nuestros quereres, de las divinas personas, es tanta, que no se distingue cuál es el querer de uno y cuál el querer del otro. Esta unión de voluntad es la que forma toda la perfección de las tres divinas personas, porque al ser uniformes en la voluntad, esta uniformidad produce uniformidad en la santidad, en la sabiduría, en la belleza, en la potencia, en el amor y en todo el resto de nuestro ser. De modo que nos reflejamos el uno en el otro, y nuestra complacencia al mirarnos es tanta, que eso nos hace plenamente felices. De forma que uno se refleja en el otro, uno depone en el otro cada cualidad de nuestro ser, como tantos mares inmensos, diferentes en sus gozos. Por eso, si alguna cosa fuera diferente entre nosotros, nuestro ser no podría ser perfecto ni plenamente feliz. Ahora bien, al crear al hombre, hemos infundido en él nuestra imagen y semejanza, para poder sumergirlo en nuestra felicidad y para mirarnos y complacernos en él. Pero el hombre rompió el primer eslabón de unión, es decir, de voluntad, entre él y el Creador, y por eso ha perdido la verdadera felicidad, es más, le han caído encima todos los males. Por eso no podemos mirarnos en él, ni complacernos. Solo lo hacemos en el alma que hace en todo nuestro querer y gozamos el fruto completo de la creación, porque incluso en los que tienen alguna virtud, que rezan, que frecuentan los sacramentos, si no se uniforman a nuestro querer, no podemos reflejarnos en ellos, porque está como rota la unión entre su voluntad y la nuestra y así todas las cosas están como desordenadas y revueltas. Ah, hija mía, solo nuestra voluntad es aceptable porque reordena, felicita y lleva consigo todos los bienes. Por eso haz mi voluntad siempre y en todo y eso te baste para toda la santidad. 8 de febrero de 1915. ¿Cómo se pueden explicar las palabras que yo dije al crear al hombre? Hagamos el hombre a
nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo podía la criatura, tan inhábil, parecerse a mí y ser mi imagen? Solo en mi voluntad podía llegar a esto, porque haciendo la suya llega a obrar en modo divino y, con la repetición de esos actos divinos llega a ser semejante a mí, a hacerse mi perfecta imagen. Le pasa como al niño, que repitiendo los actos que vin el maestro se le asemeja. Así que la única cosa que hace que la criatura se haga semejante a mí es mi voluntad. Por eso tengo tanto interés en que la criatura, haciendo la suya, cumpla el verdadero fin para el que ha sido creada. 24 de agosto de 1915. Hija mía, no has dicho nada de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora en la que el Eterno, no con pocas gotas, sino a oleadas, como ríos, derramaba su amor, su belleza, su maestría, y arrebatado por tal exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre, pero quería que fuera una digna morada, por tanto, que hizo esta majestad increada. Creó al hombre a su imagen y semejanza, del fondo de su amor sacó un respiro y con su aliento omnipotente le infundió la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades, proporcionadas a una criatura, y haciéndolo un pequeño Dios. De manera que todo lo que ves en la creación era nada en comparación con la creación del hombre o, cuantos cielos, estrellas, soles más bellos extendía. En el alma creada, cuánta variedad de belleza, cuántas armonías. Basta decir que miró al hombre creado. Y lo encontró tan bello que se enamoró y, celoso de este portento suyo, él mismo se hizo custodio y pousise del hombre, y le dijo, he creado todo por ti, te doy el dominio de todo, todo es tuyo y tú serás todo mío. Tú no podrás comprender del todo los mares de amor, las relaciones íntimas y directas, la semejanza que existe entre el Creador y la criatura. Ah, hija de mi corazón, si la criatura conociera lo hermosa que es su alma, cuántos dones divinos contiene y, entre todas las cosas creadas, cómo supera todo en belleza, en potencia, en luz, tanto que se puede decir que es un pequeño Dios y un pequeño mundo que contiene todo en sí, o, como ella misma se estimaría más y no ensuciaría con la más leve culpa una belleza tan extraordinaria, un prodigio tan portentoso de la potencia creadora. Pero la criatura, casi ciega en el conocimiento de sí misma y mucho más ciega para conocer a su Creador, se va ensuciando entre mil porquerías, desfigurando la obra del Creador, tanto que a duras penas se reconoce. Piensa tú misma cuál será nuestro dolor. Por eso, ven en mi querer y junto conmigo ven a suplir a nuestros hermanos ante él. Trono del Eterno, por todos los actos que deberían hacer, por haberlos creado como un prodigio de amor de su omnipotencia, y que sin embargo son tan ingratos. 24 de febrero de 1919. Tú eres mi hija primogénita de mi voluntad, cuánto eres querida y preciosa a mis ojos. Te tendré tan custodiada que, si al crear el hombre le preparé un paraíso terrenal, para ti he preparado un paraíso divino. Si en el paraíso terrenal el desposorio entre los primeros padres fue humano y les di a que gozaran de las delicias más bellas de la tierra, y de mí disfrutaban a intervalos, en el Edén divino. El connubio es divino, te haré gozar de las más sublimes delicias celestiales y disfrutarás de mí todo lo que quieras, es más,
seré tu vida y compartiremos juntos los contentos, las alegrías, las dulzures y, sí, hace falta, también las penas. 7. En el paraíso terrenal pudo entrar el enemigo y fue cometido el primer pecado. En el Edén divino está cerrada la entrada al demonio, a las pasiones, a las debilidades más. Aún, él no quiere entrar, sabiendo que mi querer le quemaría más que el mismo fuego del infierno, y solo con sentir la sensación de mi voluntad el enemigo huye, y en él darás comienzo de un modo divino a los primeros actos, que son inmensos, eternos e infinitos y abrazan todo y a todos. 3 de marzo de 1919. Hija mía, si supieras cuánto deseo, suspiro y amo la compañía de la criatura. Tan que, si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que sea semejante a él y le haga compañía, para que uno forme la delicia del otro. Esas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor, no quiero estar solo, sino que la criatura esté en mi compañía, quiero crearla para divertirme con ella, para compartir con ella todos mis contentos, con su compañía me desahogaré en amor. Por eso lo hice a semejanza mía y, si su inteligencia piensa en mí y se ocupa de mí, así hace compañía a mi sabiduría, y haciendo compañía mis pensamientos a los suyos, nos divertimos juntos. Si su mirada se dirige a mí y mira las cosas creadas para amarme, siento la compañía de su mirada. Si la lengua reza o enseña el bien, siento la compañía de su voz. Si el corazón me ama, siento la compañía en mi amor, y así todo lo demás. Pero si hace lo contrario, yo me siento solo y como un rey abandonado. Pero hay, cuantos me dejan solo y me desconocen. 24 de enero de 1920. Hija mía, es mi costumbre, después de haber hablado, guardar silencio. Quiero descansar en mí misma palabra, es decir, en la misma obra que salió de mí, y eso lo hice en la creación. Después de haber dicho, fiat lux. 8. Y la luz fue hecha, fiat a todas las demás cosas y las cosas salieron a la existencia. Quise descansar y mi luz eterna descansó en la luz que salió en el tiempo, mi amor. Descansó en el amor que inundó todo lo creado, mi belleza descansó en todo el universo, que sellé con mi misma belleza, como igualmente descansó mi sabiduría y mi potencia con las que ordené todo, con tanta sabiduría y potencia que yo mismo, mirando, dije, qué bella es la obra que de mí. 7. De esto se deduce que el Edén divino tiene que realizarse también en este mundo. 8. Fiat lux, hágase la luz. Fiat es la expresión de la voluntad divina. Con esa palabra Dios hizo la creación, es el primer fiat. El segundo lo pronunció María y fue necesario para la encarnación del Verbo, fiat mi secundum. Verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. El tercero lo dice la Iglesia en el Padre Nuestro, invocando el reino de Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Ha salido. Quiero descansar en ella. Así hago con las almas, después de haber hablado quiero descansar y gozar los efectos de mi palabra. Después de eso ha añadido, digamos juntos fiat, y todo, cielo y tierra, se llenaba de adoración a la suprema majestad
De nuevo ha repetido Fiat y la sangre, las llagas, las penas de Jesús se presentaban y se multiplicaban de un modo infinito, y después por tercera vez, Fiat, y ese, Fiat se multiplicaba en todas las voluntades de las criaturas para santificarlas. Luego me ha dicho, hija mía, estos tres, Fiat son el Creador, el Redentor y el Santificador. Al crear al hombre lo doté con tres potencias, entendimiento, memoria y voluntad. Con tres, Fiat llevaré a cabo la obra de la santificación del hombre. Con él, Fiat Creador, el entendimiento del hombre resta como embelesado, y cuántas cosas comprende de mí y de cuánto lo amo, estando yo escondido en todas las cosas creadas, para hacerme conocer y amarlo para hacer que me ame. En él, Fiat de la redención, la memoria queda como encadenada por los excesos de mi amor, con haber sufrido tanto, para ayudar y salvar al hombre en estado de culpa. En el tercer, Fiat mi amor aún quiere manifestarse más, quiero asaltar la voluntad humana, quiero poner mi misma voluntad como sostén de la suya, de modo que la voluntad humana no solo ha de quedar embelesada, encadenada, sino sostenida por una voluntad eterna, que haciéndose el apoyo de todo el hombre, éste no pueda casi perderla. No se acabarán las generaciones, hasta que mi voluntad no reine sobre la tierra. Mi, Fiat Redentor se pondrá en medio, entre él, Fiat Creador y él, Fiat Santificador, se entrelazarán los tres juntos y llevarán a cabo la santificación del hombre. El tercer, Fiat dará tanta gracia a la criatura, que la hará regresar casi al estado original, y entonces, cuando haya visto al hombre como salió de mí, mi obra será completa y tendré mi perpetuo reposo en el último, Fiat. Solamente la vida en mi querer devolverá al hombre su estado original, por eso pon atención y junto conmigo ayúdame a completar la santificación de la criatura. 22 de febrero de 1921. Solo la voluntad humana quita la armonía entre la criatura y el Creador. Un solo acto de voluntad humana pone desorden entre el cielo y la tierra, destruye la semejanza entre el Creador y la criatura. Por el contrario, para el que vive en mi querer todo es armonía, sus cosas y las mías se armonizan juntas, yo estoy con ella en la tierra y ella conmigo en el cielo, uno solo es el interés, una es la vida, una es la voluntad. ¿Ves la creación, como no se ha separado para nada de mi voluntad? El cielo siempre es azul y estrellado, el sol está lleno de luz y de calor, toda la creación está en perfecta armonía. Una cosa sostiene la otra, siempre es bella, fresca, joven, nunca envejece ni pierde una sombra de su hermosura, al contrario, parece que cada día surja más majestuosa, dando un dulce encanto a todas las criaturas. Así hubiera sido el hombre si no se hubiera alejado de mí. Y así son las almas que viven en mi querer, son los nuevos cielos, los nuevos soles, la nueva tierra toda florecida, aún más rica de belleza y de encanto. 1 de mayo de 1921. Única finalidad de la creación fue que todos cumplieran mi querer, no que el hombre hiciera cosas grandes, que yo miro como una nada y con desprecio si no son fruto de mi voluntad. Por eso muchas obras se desbaratan cuando menos se piensa, porque la vida de mi voluntad no está en ellas. Habiendo roto la unión de su voluntad con la mía,
me destruyó lo más bello, el fin para el que lo había creado. Él se arruinó completamente y me negó todos los derechos que me debía como creador. Pero mis obras llevan la firma del Eterno, y no podía mi infinita sabiduría y mi eterno amor dejarla. Obra de la creación sin sus efectos y sin los derechos que me corresponden. Por eso vino la redención, 26 de noviembre de 1921. El alma que vive en mi querer, cada vez que pone sus actos en mi querer hace sus carreras, le da a mi voluntad ocasión de hacer salir de su centro tantos nuevos actos vitales de gracia, de amor, de gloria, y yo, su capitán, guío ese acto y corro con él, para que sea un acto al que nada le falte y sea digno de mi querer. Pero en estas carreras yo me divierto mucho, veo a la pequeña hija de mi querer, que conmigo corre y a la vez está quieta, no tiene pies y es el paso de todos, no tiene manos y es el movimiento de todas las obras, no tiene ojos y en la luz de mi querer es más que ojos y luz de todos. Oh, que bien imita a su creador, cómo se hace semejante a mí. Solo en mi querer puede haber verdadera imitación. Me siento resonar al oído mi voz dulcísima y creadora, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y digo con alegría interminable, estas son mis imágenes, los dir. Jous de la creación me son devueltos, el fin para el que he creado el hombre está alcanzado. Qué contento estoy y llamo a todo el cielo a que haga fiesta. 28 de noviembre de 1921. Hija de mi querer, ven en mi voluntad para que conozcas las relaciones que hay entre la voluntad divina y la voluntad humana, relaciones que la criatura rompió desde el paraíso terrenal. Pero el alma que no conoce más vida que la vida de mi voluntad la reedifica, la reanuda, restituyéndole todas las relaciones rotas, relaciones de creación, de principio de existencia, eran vínculos de unión entre el creador y la criatura. Relaciones de semejanza, santidad, ciencia, potencia, todo lo que yo tengo lo puse en relación con el hombre. Relaciones con todas las cosas creadas, por lo que le di la primacía sobre todo. Ahora bien, el hombre, habiéndose separado de mi voluntad, rompió todas estas relaciones y se puso en relación con el pecado, con las pasiones, con su peor enemigo. Por eso el alma que vive en mi querer se eleva tanto que deja atrás a todos y pone el orden entre ella y yo, regresa a su principio y pone en vigor todas las relaciones rotas. Todas las cosas creadas la cortejan, la reconocen como su legítima germana y sienten como un honor dejarse dominar por ella. Ya está alcanzado el fin para el que fueron creadas, ser mandadas y obedecer a sus más pequeños deseos, de modo que toda la naturaleza está con reverencia en torno a ella y exulta al ver finalmente que su Dios recibe la gloria de la finalidad de servir al hombre, para lo que había sido creada. Así que el fuego, la luz, el agua, el frío, se dejarán mandar por ella y obedecerán fielmente. Y como mi amor preparó inmediatamente el remedio para salvar al hombre, bajando del cielo para hacerme hombre, así esta alma que vive en mi querer, regresando al principio, a su origen eterno del que salió, ya desde antes que mi humanidad se formase, ya besaba y adoraba mi sangre, mis llagas, daba honor a mis pasos y a mis obras y formaba digno cortejo a mi humanidad. Oh alma, que vives en mi querer, solo tú eres el fin de la gloria de la creación, el decoro,
el honor de mis obras y el cumplimiento de mi redención, en ti reúno todo, que todas las relaciones te sean restituidas, y si tú por debilidad faltaras, yo por decoro y honor de mi voluntad te supliré en todo. Por eso se atenta y dale este sumo contento a tu Jesús. 3 de enero de 1922. Hija mía, yo creé la criatura bella, noble, de origen eterno y divino, llena de felicidad y digna de mí. El pecado la arruinó por completo, la privó de su nobleza, la deformó y la hizo la criatura más infeliz, sin poder crecer, porque el pecado le detenía el crecimiento y la cubría de llagas, que solo al verlas causan repugnancia. Ahora bien, mi redención rescató a la criatura de la culpa y mi humanidad hizo lo que una tierna madre hace con su recién nacido, que no pudiendo tomar otro alimento para dar vida a su criatura, se abre el pecho y lo pone a mamar, y de su sangre, convertida en leche, le da el alimento para darle vida. 26 de febrero de 1922. Hija mía, mi dolor fue grande e incomprensible para una mente creada, sobre todo cuando vi deformado el entendimiento humano, mi bella imagen que había reproducido en ella, que ya no era bella, sino fea, horrible. Yo la había dotado de voluntad, entendimiento y memoria. En la primera resplandecía mi Padre Celestial, que como acto primero le comunicaba su potencia, su santidad, su alteza, con lo que elevaba la voluntad humana, revistiéndola con su misma santidad, potencia y nobleza, dejando abiertas todas las corrientes entre él y la voluntad humana, para que se enriqueciera cada vez más con los tesoros de mi divinidad. Entre la voluntad humana y la divina no había ni tuyo ni mío, sino que todo era en común, con mutuo acuerdo. Era nuestra imagen, era algo nuestro, era representación nuestra, por tanto nuestra vida tenía que ser la suya, y por eso como acto primero constituí su voluntad libre, independiente, como lo era, siendo acto primero, la voluntad de mi Padre Celestial. Pero esta voluntad, cuanto se ha deformado de ser libre se ha hecho esclava de vilísimas pasiones. Ella es el principio de todos los males del hombre, no se la reconoce. ¿Cómo ha perdido su nobleza? Da asco mirarla. Pues bien, como acto segundo concurrí yo, el Hijo de Dios, dotándola de entendimiento, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas para que conociéndolas pudiera gustar el bien y hallar su felicidad. Pero, ay, qué sentina de vicios es la inteligencia de la criatura. De la ciencia se ha servido para negar a su creador. Por último, como tercer acto, concurrió el Espíritu Santo, dotándola de memoria, para que, acordándose de tantos beneficios, pudiera mantener continuas corrientes de amor, continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla y plasmar toda su vida, pero ¿cómo queda contristado el eterno amor? Esta memoria se acuerda de los placeres, de las riquezas e incluso del pecado, y la Trinidad sacrosanta se ve excluida de los dones que ha dado a su criatura. Maído le fue indescriptible al verla deformidad de las tres potencias del hombre. Habíamos formado nuestro palacio en él, y él no sabía. Echado afuera. 8 de abril de 1922. Hija de mi querer, esta luz que ves no es sino mi voluntad,
que quiere consumir tu voluntad para darte la forma de nuestra imagen, o sea, de las tres divinas personas, de modo que, transformándote del todo en nosotros, dejemos en ti nuestro querer como actor divino, que nos dé la correspondencia de lo que hacemos nosotros, así que de nosotros saldrán nuestras imágenes y nuestro querer que actuará en ti producirá otras tantas. Oh, cómo será completado el fin de la creación, el eco de nuestro querer será el eco de nuestro mismo querer poseído por ti, los intercambios serán recíprocos, el amor será mutuo, estaremos en plena armonía, la criatura desaparecerá en su creador y entonces ya no faltará nada más a nuestra alegría, a nuestra felicidad, para la que hicimos la creación. Nuestra palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tendrá su efecto y solo nuestro querer como actor en la criatura dará cumplimiento a todo, la creación nos hará obtener la finalidad divina y la acogeremos en nuestro regazo como obra nuestra, como la hicimos salir, 17 de abril de 1922. Amada mía, cuánto amor siento por ti. Todo híleme que debería dar a los demás y que ellos rechazan, lo pongo en ti. Siento en ti el eco de mi palabra creadora, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y veo su cumplimiento. Solo nuestro querer hará que el hombre vuelva a su estado original, nuestro querer podrá todos sus rasgos divinos en el querer humano y, arrollando un querer en el otro, lo llevará en sus alas a los brazos de su Creador, no feo, como lo ha hecho la culpa, sino puro y bello y semejante a su Creador. Por eso quieto que recibas todos los rasgos de mi voluntad en la tuya, para que el cielo y la tierra no puedan distinguir sino solo la voluntad divina que obra en ti, de la cual se sentirán como arrollados, y todos recibirán el bien del obrar divino en la criatura. Por eso, sé dócil en todo y sé fiel. 9 de junio de 1922. Hija mía, para mí todas las cosas son de igual peso. Tanto me pesa el cielo como la tierra. Mi voluntad contiene perfecto equilibrio, el equilibrio lleva consigo el orden, el dominio, la utilidad, la armonía, todas las cosas armonizan juntas, como si fueran una sola cosa. El orden lleva consigo la igualdad, la igualdad produce la semejanza. De ahí tanta armonía, orden y semejanza en las tres divinas personas. Y todas las cosas creadas están en perfecta armonía, una es el sostén, la fuerza y la vida de la otra. Si una sola cosa creada alterase la armonía, todas las otras rodarían fuera de su sitio y se desbaratarían. Solo el hombre se separó de nosotros, del equilibrio de nuestra voluntad. Cómo cayó rodando el hombre y de lo más alto cayó en lo más profundo del abismo. Y a pesar de toda mi redención, no toda la familia humana ha vuelto a su estado originario. Eso significa que la cosa más grave es salirse del equilibrio de nuestra voluntad, eso significa arrojarse en la confusión, en el desorden, en el abismo de todos los males. 6 de agosto de 1922. Todos los actos humanos, según el fin de la creación, tenían que tener vida en mi querer y formar en él su proyecto, de todos los actos humanos convertidos en actos divinos, con la característica de la nobleza, santidad y sabiduría suprema. No era nuestra voluntad que el hombre se saliera de nosotros, sino que viviera con nosotros,
creciendo a nuestra semejanza y obrando con nuestros mismos modos. Por eso quería que todos sus actos fueran hechos en mi querer, para darle el espacio en que pudiese formar su riachuelo en el mar inmenso de mi querer. Yo hacía como un padre que, poseyendo grandes terrenos, dice a su hijo: te doy como posesión el centro de mis propiedades, para que nunca salgas de mis confines y crezcas en mis riquezas, con mi misma nobleza y con la grandeza de mis obras, para que todos te reconozcan como mi hijo. ¿Qué se diría de él si no aceptara el gran don de su padre y se fuera a tierra extraña a vivir de miserias, degradándose bajo la esclavitud de crueles enemigos? Eso hizo el hombre, 6 de octubre de 1922. Pequeña hija de mi querer, esta luz inmensa que ves es mi suprema voluntad, de la que nada puede escapar. Tú debes saber que, como creé el cielo, el sol, las estrellas, etc. y a todo fijé los límites, el lugar, el número, y no pueden crecer ni disminuir. Tengo todas las cosas como en la mano, así, al crear al hombre, al mismo tiempo creé todas las inteligencias y cada pensamiento. Todas las palabras, las obras, los pasos y todo lo demás del hombre, desde el primero hasta el último que deberá existir, y esto era como cosa natural para mí, a mayor motivo que yo mismo había de ser actor y espectador, hasta de un pensamiento. Si el hombre no podía hacerlo sin mí, ¿cómo no había de saberlo y conocer hasta el número? Así que en mi voluntad nada todo lo que hacen las criaturas, como los peces nadan en un inmenso mar. Pero habiendo creado al hombre no esclavo, sino libre, porque no habría sido decoroso para mí ni obra digna salida de mis manos, si hubiera hecho salir al hombre atado, sin libertad, ni habría podido decir: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Si no lo hacía libre, quería dotarlo con la libertad. Yo era libre, libre él también. Y luego no hay nada que más torture a una persona, que dar un amor por fuerza, que provoca desconfianza, sospechas, temores, y es casi esquivo en el que lo recibe. ¿Ves dónde tiene origen cada acto de la criatura? Incluso un pensamiento. En la santidad de mi voluntad, con esta diferencia, que si el hombre quiere, ese mismo pensamiento, palabra, etc., puede hacerlo bien o mal, santo o malvado. Ahora bien, mi voluntad tuvo un dolor al ver en tantos sus actos, de los que yo era autor, convertidos en mortíferos para mí y para ellos. Por eso quería que mi voluntad, haciéndose doblemente autora de cada acto, extendiera sobre todos otro acto divino, que había de corresponderme, conforme a la santidad de mi voluntad, con otros tantos actos divinos. Pero para hacer eso se necesitaba a alguien, y ahí está mi santa humanidad, libre también ella, que no queriendo más vida que solo la voluntad divina, nadando en ese mar inmenso, iba duplicando cada pensamiento, palabra y obra de las criaturas, y extendía sobre todo ello un acto de voluntad divina. Eso satisfacía y glorificaba al Divino Padre, de modo que pude mirar al hombre y abrirle las puertas del cielo, y volvía a vincular con más fuerza la voluntad humana, dejándola siempre libre de no separarse de la voluntad de su Creador, motivo por el que había caído en tantas desgracias. Ah, no, no se acabarán las generaciones si el hombre no vuelve a mi seno, bello, dominador,
Como salió de mis manos creadoras, no me acontento de haberlo redimido, aun a costa de esperar, tendré todavía paciencia, pero tiene que volver a mí como lo hice, gracias a mi voluntad. Con hacer su voluntad bajó al abismo y se transformó en bestia, con hacer mi voluntad subirá y alcanzará la nueva transformación en la naturaleza creada por mí, y entonces podré decir, todo lo he cumplido, toda la creación ha vuelto a mí en orden y descansaré en ella. 11 de noviembre de 1922. Hija mía, he querido orar contigo para reafirmarte en mi voluntad y darte la gracia de hallarte ante la suprema majestad en el acto de la creación del hombre. Habiéndolo dotado de todos los bienes y siendo su voluntad la nuestra y nuestra voluntad la suya, todo era armonía entre él y nosotros. De nosotros tomaba lo que quería, tomaba santidad, sabiduría, potencia, felicidad, etc. Era nuestro prototipo, nuestro retrato, nuestro hijo feliz. De manera que Adán, al principio de su existencia, tuvo una época en que cumplía maravillosamente el fin para el que fue creado, experimentó lo que significa vivir del querer de su creador, éramos felices mutuamente, al ver reproducidos en nuestra imagen nuestros mismos actos. Pero cuando su voluntad rompió la unión con la nuestra, quedó separado de nosotros. Así que los primeros actos del hombre están en nuestra voluntad, y yo de ti no quiero sino que vengas en nuestro querer para proseguir desde donde Adán lo dejó, para poder vincular en ti todas las armonías que él rompió. Y así como esa primera criatura, habiendo sido creado por nosotros como cabeza de toda la humana familia, al separarse de nuestro querer causó la infelicidad para todos, así a ti, continuando tú desde donde él interrumpió, te constituimos cabeza de todos y por tanto portadora de aquella felicidad y bienes que habían sido destinados a todos, si hubieran vivido en nuestro querer. El hombre hizo los primeros actos en mí querer y luego lo dejó, por eso cayó, y siendo la cabeza de todos, todos los miembros cayeron juntos. 25 de abril de 1923. Hija mía, el primero que formó el trabajo de mis penas en mi humanidad fue mi Padre Celestial. Porque solo Él tenía la fuerza y el poder de crear el dolor y de poner todos los grados de dolor que hacían falta, para poder satisfacer la deuda de las criaturas. Para lo que se necesitaba, las criaturas fueron secundarias, porque no tenían ningún poder sobre mí, ni capacidad de crear el dolor por cuanta 16 intensidad querían. Y eso pasa en todas las criaturas, como al crear al hombre, el primer trabajo. Tanto en el alma como en el cuerpo, lo hizo mi divino Padre. Cuánta armonía, cuánta felicidad. No formó con sus propias manos en la naturaleza humana, todo en el hombre es armonía y felicidad. Solo la parte externa, cuánta armonía y felicidad no contiene. Los ojos ven, la boca expresa. Los pies andan, las manos obran y toman las cosas donde han llegado los pies. Si los ojos pudieran ver, y el hombre no tuviera boca para expresarse, si tuviera pies para andar y no tuviera manos para obrar, no sería una infelicidad, una desarmonía en la naturaleza humana. Y luego, las armonías y la felicidad del alma humana, la voluntad, el entendimiento, la memoria, cuántas armonías y felicidad no contienen. Basta decir que son parte de la felicidad y armonía del Eterno. Dios creaba el verdadero Edén personal en el alma y en el cuerpo del hombre,
un Edén todo celestial, y luego le dio como morada el Edén terrenal. Todo era armonía y felicidad en la naturaleza humana, y aunque el pecado trastornó estas armonías y felicidad, no destruyó del todo el bien que Dios había creado en el hombre. Por tanto, como Dios creó con sus propias manos toda la felicidad y armonía en la criatura, así creó en mí todos los dolores posibles, para reparar la ingratitud humana y hacer que del mar de mis dolores saliera la felicidad perdida y el acuerdo y la armonía trastornada. Y eso pasa en todas las criaturas, cuando las elijo para una santidad particular o para un proyecto mío especial. Son mis propias manos las que trabajan en el alma, y una vez creo el dolor, otra vez creo el amor y otra vez los conocimientos de las verdades celestiales. Soy tan celoso, que no quiero que nadie me la toque, y si permito que las criaturas le hagan algo, es siempre algo secundario, pero el primado es mío y la voy formando según mi proyecto. 29 de mayo de 1923. Adán, ¿por qué pecó? Porque retiró la mirada del atractivo divino, y al presentarle Eva el fruto para que lo comiera, miró el fruto y su vista sintió gusto mirándolo, el oído sintió gusto al oír las palabras de Eva, que si comía el fruto sería semejante a Dios, la boca sintió gusto al comerlo. De manera que el gusto fue el primer paso de su ruina. Pero si hubiera sentido disgusto al mirarlo, molestia, fastidio cuando oyó las palabras de Eva, disgusto de comerlo, Adán no habría pecado, sino que habría hecho el primer acto heroico de su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva por haberlo hecho. Y él habría quedado con la corona imperecedera de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía y que tenía todos los derechos de su sumisión. 6 de junio de 1923. Pues debes saber que una simple criatura rompió las relaciones que había entre la voluntad divina y ella. Esa ruptura destruyó los planes que la divinidad tenía cuando creó al hombre. Pues bien, a otra simple criatura, aunque dotada con tantas gracias y privilegios, como fue la Virgen, reina de todos, pero siempre pura criatura, fue dada la tarea de reanudar, purificar y establecer las relaciones con la voluntad de su Creador, para reparar la ruptura de aquella primera criatura, mujer la primera, mujer la segunda. Fue precisamente ella la que, vinculando su querer al nuestro, nos devolvió el honor, el decoro, la sumisión, los derechos sobre la creación. No fue una sola criatura la que dio comienzo al mal y formó ahí el germen de la ruina de todas las generaciones. Así, solo esta celestial criatura dio comienzo al bien. Componerse en relación con la voluntad de su Creador formó el germen de aquel fiat eterno que había de ser la salvación, la santidad, el bienestar de todos. Y a medida que esta celestial criatura crecía, así iba creciendo en ella el germen de aquel fiat eterno, haciéndose árbol, y el Verbo eterno se sintió atraído a descansar a la sombra de su eterno querer y quedó concebido, formando su humanidad en ese seno virginal, en que como rey dominante reinaba su supremo querer. Ya ves cómo todos los bienes descienden de mi supremo querer y todos los males aparecen cuando la criatura se separa de la voluntad divina. Por tanto, si no hubiera encontrado una criatura que tuviera como vida mi querer y que hubiera estado relacionada conmigo con aquellos vínculos de la creación queridos por mí,
no habría yo querido ni podido bajar del cielo y tomar humana carne para salvar al hombre. Así que mi madre fue el comienzo, el origen, el germen del fiat voluntas tua, así en la tierra como en el cielo, porque una criatura lo había destruido y era justo que otra criatura lo reconstruyera. 13 de agosto de 1923. Tú debes saber que quien es llamado a ser cabeza de una misión, cuanto mayor es el bien que posee perteneciente a esa misión, tanto mayor será el bien que podrá dar a los demás. Esos bienes serán como tantas semillas que ofrecerá a los demás, para que quien tenga la fortuna de querer adquirir esas semillas, pueda poseer el fruto que produzcan. Así fue de Adán, que siendo el primer hombre estaba constituido como cabeza de todas las generaciones, y siendo el jefe era necesario que poseyera en germen lo que es necesario al desarrollo de la vida humana, para poder darlo a los demás después ese germen ha sido acrecentado, aclarado, conocido cada vez más, a medida de la buena voluntad de las siguientes generaciones, de la capacidad y aplicación que han puesto en esos mismos gérmenes, pero Adán los tenía todos, y puede decirse que todo viene de él. Así que puede decirse que al ser creado por Dios fue dotado de todas las ciencias. Lo que los demás aprenden con tanta fatiga, él lo poseía como un don de un modo sorprendente. Por tanto poseía el conocimiento de todas las cosas de esta tierra, tenía la ciencia de todas las plantas, de todas las hierbas, y la virtud de cada una de ellas, tenía la ciencia de todas las especies animales y de cómo servirse de ellos, tenía a la ciencia de la música, del canto, de la escritura, de la medicina, en una palabra, de todo, y si cada generación tiene su ciencia especial, Adán las tenía todas. Ya ves cómo es necesario que quien tiene que ser cabeza tenga todo el bien al que han de tomar parte todos los demás. Así es de ti, hija mía. Habiéndote llamado a ser cabeza de una misión especial, más que un nuevo Adán, y no se trata de ciencias humanas, sino de la ciencia de las ciencias, como es mi voluntad. Ciencia totalmente del cielo, quiero que poseas en germen todo lo que mi voluntad contiene, y cuantos más actos hagas en ella y más conocimientos adquieras, tantos más rayos de luz añadirás al sol de mi voluntad, de modo que siendo más plena su luz más podrá difundirse para bien de las generaciones y, tocadas por la plenitud de la luz, podrán conocer con mayor claridad el bien que mi voluntad contiene, que significa vivir en ella y el gran bien del que serán enriquecidas. 12 de noviembre de 1925. Adán antes de pecar poseía mi voluntad y poseyéndola crecía en la semejanza de su Creador. Tanto crecía que formaba el encanto de todo el cielo y era para todos un honor el servirlo. Después del pecado perdió la posesión de mi querer y, a pesar que lloró su culpa y no volvió a pecar, pudo hacer mi voluntad, pero ya no poseerla, porque faltaba el divino ofendido, que había de formar el nuevo injerto divino entre la criatura y el Creador, para hacer cruzar de nuevo el umbral del reino del eterno querer. Ese injerto fue hecho por mí, Verbo eterno, después de 4000 años, cuando Adán ya había pasado el umbral de la eternidad. Pero a pesar de este injerto divino hecho por mí con lágrimas, suspiros y penas inauditas, cuantos se reducen al estado de Adán después del pecado, de solo hacer mi voluntad, otros no quieren conocerla y otros se rebelan a ella.
Solo quien vive en mi voluntad se eleva al estado de Adán inocente, antes de caer en el pecado, pues hay gran distancia entre quien hace mi voluntad y quien la posee, la distancia que hay entre Adán inocente y Adán después del pecado. Y yo, viniendo a la tierra, tenía que obrar como verdadero Dios, completar en todo la obra del hombre, levantarlo a la situación primera de su origen, dándole la posesión de mi voluntad. Y. Aunque muchos se sirven de mi venida como remedio para salvarse y toman así mi voluntad como medicina, como fuerza y como antídoto para no ir al infierno, yo esperaré todavía, para que surjan las almas que la tomen como vida, y dándola a conocer tomen posesión de ella. Así completaré la obra de mi venida a la tierra y tendrá fruto el injerto divino, formado de nuevo con la criatura, y mis lágrimas se volverán sonrisas celestiales y divinas para mí y para ellas. 20 de diciembre de 1925. Hija mía, Adán, antes de separarse de mi voluntad, era mi hijo, tenía mi voluntad como centro de su vida y de todos sus actos, por lo cual poseía una fuerza, un dominio, un atractivo. Todo divino. Sus respiros, sus latidos, sus acciones olían a divino, todo su ser emanaba un perfume celestial que a todos nos atraía a él. Así que por todas partes nos sentíamos heridos de amor por este hijo, si respiraba, si hablaba, si hacía las cosas más inocentes, indiferentes y naturales, nos sería de amor, y nosotros, divirtiéndonos con él, lo colmábamos cada vez más de nuestros bienes, porque todo lo que hacía salía de un solo punto, que era nuestra voluntad. Por eso todo nos gustaba, no encontrábamos nada que nos desagradase. Pero después del pecado Adán decayó del estrado de hijo y se redujo al estrado de siervo, y al romper sus relaciones con la voluntad suprema perdió la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial. Sus actos, su ser ya no perfumaban de divino, sino que se llenó de una sensación humana, por lo que, habiendo perdido su atractivo, ya no nos sentíamos heridos, al contrario, nos sentíamos tan distantes, él de nosotros y nosotros de él. No significa nada que repitiera las mismas acciones que hacía antes de pecar, como de hecho las hacía, pero ¿sabes tú lo que son los actos de la criatura sin la plenitud de nuestra voluntad? Son como alimentos sin sabor ni sustancia, que en vez de gustar disgustan el paladar humano, y así disgustan el paladar divino, son como fruta no madura, que no es dulce ni sabe a nada, son como flores sin perfume, son como recipientes llenos, sí, pero de cosas viejas, frágiles y de ningún valor. Todo ello puede servir en una estrecha necesidad del hombre, incluso como una sombra, un recuerdo apenas de la gloria de Dios, pero no a la felicidad y a todo el bienestar de la criatura, y a la plenitud de la gloria de Dios. Pero, por el contrario, con qué gusto no se come un alimento bien sabroso y sustancioso, y cómo da fuerza a toda la persona. Con solo su aroma ya provoca el apetito y las ganas de comerlo. Así Adán, antes de pecar, sazonaba todos sus actos con la sustancia de nuestra voluntad y así provocaba el apetito de nuestro amor, a que tomara todos sus actos como el alimento más gustoso para nosotros, y nosotros le dábamos en cambio el alimento exquisito de nuestra voluntad.
pero después del pecado, pobrecito, perdió la vía recta de comunicación con su Creador. En el llano reinaba el puro amor, el amor quedó dividido por el temor, por el miedo, y no teniendo ya el absoluto dominio de la suprema voluntad, sus actos de antes ya no tenían ese valor, hechos después del pecado. A mayor razón que toda la creación, incluido también el hombre, había salido del Eterno Creador como fuente de vida, en la que se tenía que conservar solo con la vida de la divina voluntad. Todo tenía que estar basado en ella, y esa base del querer divino tenía que conservar todas las cosas bellas, nobles, como habían salido de Dios. Como efectivamente, todas las cosas son como fueron creadas, ninguna ha perdido nada de su origen. Solo el hombre perdió la vida, la base, y por tanto, perdió su nobleza, su fuerza, la semejanza con su Creador, pero a pesar de todo, mi voluntad no abandonó al hombre del todo y, no pudiendo ya ser para él fuente de vida y base que lo sostuviera, porque él mismo se había separado de ella, se ofreció como medicina para que no pereciera del todo. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad. A medida que la criatura la desea, ella se le ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones, la debilidad de la impaciencia, el vértigo de la soberbia, el malestar de los apegos, y así de todos los demás males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. Si la desea como alimento, ella se da como alimento, para aumentarle las fuerzas y que crezca más en la santidad. Si la quiere como vida y como plenitud de santidad, entonces mi voluntad hace fiesta, al ver que el hombre regresa al seno de su origen, de donde se fue, y se ofrece a devolverle la semejanza con su Creador. Único fin por el que fue creado. Mi voluntad nunca deja al hombre, si lo dejase volvería a la nada, y si no se dispone a dejarse hacer santo por mi voluntad, ella usa los medios por lo menos para salvarlo. 28 de enero de 1926. Con razón temes, si por un solo instante salieras de la voluntad suprema, ¿cómo caerías? Bajo, te reducirías casi del estado de Adán inocente al estado de Adán culpable. Habiendo sido creado Adán como cabeza de todas las generaciones, su voluntad separada de su Creador formó la carcoma en la raíz del árbol de todas las generaciones. Por eso todos sienten las ruinas que formó la carcoma de la voluntad humana desde el principio de la creación del hombre. Cada acto de voluntad humana no unida a la de Dios forma un abismo de distancia entre el Creador y la criatura, por tanto una distancia de santidad, de belleza, de nobleza, de luz, de ciencia, etc. Así Adán, al separarse de la divina voluntad, no hizo sino ponerse a distancia de su Creador. Esa distancia lo debilitó, lo empobreció, lo desequilibró en todo, y transmitió el desequilibrio a todas las generaciones, porque cuando el mal está en la raíz, todo el árbol siente por fuerza los efectos malignos, los humores malos que hay en la raíz. 11 de febrero de 1926. Hija mía, toda la creación dice, gloria, adoración a nuestro Creador, amor a las criaturas. D.
Manera que la creación es una gloria, una adoración muda para nosotros, porque no le fue concedida ninguna libertad, ni de crecer, ni de disminuir. La sacamos fuera de nosotros, pero la dejamos en nosotros, o sea, dentro de nuestra voluntad, a que proclame, aunque muda, nuestra potencia, belleza, magnificencia y gloria, así que somos nosotros mismos los que elogiamos nuestro poder, nuestra gloria, nuestro infinito amor, la potencia, bondad, armonía y belleza. La creación nada nos da por sí misma, si bien, habiendo salido de todo nuestro ser divino, al hombre le sirve de espejo para que mire y conozca a su Creador, y le da lecciones sublimes de orden, de armonía, de santidad y de amor. Se puede decir que el mismo Creador, haciendo de Maestro Divino, da tantas lecciones por cuantas cosas creó, de la obra más grande a la más pequeña que salió de sus manos creadoras. No fue así al crear al hombre. Nuestro amor a él fue tan grande, que superó todo el amor que tuvimos en la creación, por eso lo dotamos de entendimiento, memoria y voluntad, y pusimos nuestra voluntad en la suya como en un banco, para que la multiplicara, la centuplicara, no para nosotros que no teníamos necesidad, sino por su bien, para que no quedase como las otras cosas creadas mudas y en la situación en que las hicimos salir, sino para que creciera siempre, siempre en gloria, en riquezas, en amor y en semejanza con su Creador. Para hacer que pudiera hallar todas las ayudas posibles e imaginables, le dimos nuestra voluntad, a su disposición, para que realizara con nuestra misma potencia el bien, el crecimiento, la semejanza que quería adquirir con su Creador. Nuestro amor, al crear al hombre, quiso hacer un juego de azar, poniendo nuestras cosas en el pequeño límite de la voluntad humana, como en un banco, nuestra belleza, sabiduría, santidad, amor, etc., y nuestra voluntad, que había de ser la guía y la realizadora de su obrar, para que no solo lo hiciera crecer a nuestra semejanza, sino que le diera la forma de un pequeño Dios. 9 de marzo de 1926. El alma que se resigna y se somete a mi voluntad, vive de los efectos que hay en ella, y no. Teniendo la luz no posee la fuente de los efectos que hay en el sol del eterno querer. Por eso se ven casi como la tierra, unas veces ricas de virtud, otras veces pobres, y cambian en cada circunstancia. Mucho peor, si no siempre están resignadas y sumisas a mi voluntad, son como tierra que no se quisiera dejar tocar por la luz del sol, pues si recibe los efectos es porque se deja tocar por su luz, de lo contrario quedaría miserable, sin producir ni una hierba. Así quedó Adán después de pecar. Perdió la unidad de la luz y la fuente de los bienes y efectos que el sol de mi voluntad contiene. Ya no sentía en él la plenitud del sol divino, ya no notaba en él aquella unidad de la luz que su Creador había puesto en el fondo de su alma, la cual, al comunicarle su semejanza hacía de él su copia fiel. Antes de pecar, poseyendo la fuente de la unidad de la luz con su Creador, cada pequeño acto suyo era un rayo de luz que, invadiendo toda la creación, iba a colocarse en el centro de su Creador, llevándole el amor y la correspondencia de todo lo que había sido hecho para él en toda la creación. Él era el que armonizaba todo y formaba el acorde entre el cielo y la tierra.
Pero al separarse de mi voluntad, sus actos ya no inundaban como rayos el cielo y la tierra, sino que se restringieron casi como plantas y flores en el pequeño recinto de su terreno, de modo que, perdiendo la armonía con toda la creación, se volvió la nota desafinada de todo lo creado o, como cayó en lo bajo y lloró amargamente la unidad de la luz perdida, que elevándolo sobre todas las cosas creadas hacía de Adán el pequeño Dios de la tierra. Pues bien, hija mía, con lo que te he dicho puedes comprender que el vivir en mi voluntad es poseer la fuente de la unidad de la luz de mi voluntad, con toda la plenitud de los efectos que hay en ella. Adán en su estrado de inocencia y mi Madre Celestial poseían la unidad de la luz de mi voluntad, no por propia virtud, sino por virtud comunicada por Dios, mientras que mi humanidad la poseía por virtud propia, porque en ella no solo estaba la unidad de la luz del supremo querer, sino el Verbo eterno, y como mi humanidad no solo poseía la plenitud de mi voluntad por su propia virtud, sino el mismo Verbo y, como consecuencia de la inseparabilidad, el Padre y el Espíritu Santo. Superó por tanto de un modo más perfecto tanto a Adán inocente como mi misma madre, porque en ellos era gracia, en mí era naturaleza. Ellos tenían que recibir de Dios la luz, la gracia, la potencia, la belleza, en mí estaba la fuente de la que salía luz, belleza, gracia, etc., de forma que era tanta la diferencia, siendo en mi naturaleza y gracia en mi misma madre, que ella quedaba eclipsada ante mí. Humanidad, 31 de mayo de 1926. Hija mía, el primer hombre, al pecar, perdió una voluntad divina y por eso hizo falta mi humanidad unida al Verbo eterno, que tenía que sacrificar en todo y por todo la voluntad humana de mi humanidad para adquirir de nuevo esta voluntad divina, para devolverla a la criatura. Así que mi humanidad no concedió siquiera un respiro de vida a su voluntad humana, sino que la tuvo solo para sacrificarla y pagar la libertad que el hombre se había tomado, de rechazar con tanta ingratitud esta voluntad suprema, perdiéndola. Le fallaron todos sus bienes, su felicidad, su dominio, su santidad. Todo le falló. Si el hombre hubiera perdido una cosa humana dada por Dios, un ángel o un santo se la hubiera podido devolver, pero habiendo perdido una voluntad divina, fue necesario otro hombre y Dios que se la pudiera restituir. 29 de julio de 1926. Adán, con haberse separado de la voluntad suprema, perdió la fuerza única de su Creador y, quedando con su fuerza humana limitada, sentía la fatiga en el obrar, es más, la fuerza que empleaba para cumplir una acción lo debilitaba y, teniendo que hacer otra, no sentía la misma fuerza, así que tocó con la mano la pobreza de sus acciones, que no teniendo la misma fuerza, no solo estaban divididas, sino que cada una tenía su defecto. Le pasó como a un rico señor que posee una propiedad extensísima. Mientras pertenece a un solo dueño, él vive en el lujo, hace grandes gastos, quién sabe cuántos dependientes mantiene a su servicio, y con las grandes rentas que recibe hace siempre nuevas adquisiciones. Pero supón que esta propiedad fuera dividida con otros herederos, habría perdido su gran fuerza, ya no podría permitirse el lujo de antes ni hacer nuevas compras, tendría que limitarse en los gastos, sus dependientes serían pocos. Por tanto su grandeza,
su riqueza se habría desvanecido. Apenas le quedaría un recuerdo. Es lo que le ocurrió a Adán, separándose de mi voluntad perdió la fuerza única de su creador y con ella perdió su abundancia, su dominio, y ya no sentía la fuerza de ostentar en el bien. Así le pasa a quien no está del todo abandonado en brazos de mi voluntad. Porque con ella la fuerza del bien se convierte en naturaleza y la pobreza no existe. 8 de agosto de 1926. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me mostraba al reverendo Padre, que ha de ocuparse en editar los escritos sobre la adorable voluntad de Dios, y Jesús, poniéndose a su lado le decía, Hijo mío, el título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este, el reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. Libro de cielo. La llamada a la criatura al orden, a su lugar y a la finalidad para la que fue creada por Dios. ¿Ves? Hasta el título quiero que corresponda a la gran obra de mi voluntad. Quiero que la criatura comprenda que su lugar, que Dios le ha asignado, es en mi voluntad, y hasta que no entre en ella, estará sin puesto, sin orden, sin finalidad, será un intruso en la creación, sin ningún derecho, y por eso irá errante, sin paz, sin herencia, y yo, movido por compasión a él, le gritaré continuamente, entra en tu sitio, ven al orden, ven a tomar tu herencia, a vivir en tu casa. ¿Por qué quieres vivir en casa extraña? ¿Por qué quieres ocupar un terreno que no es tuyo? Y no siendo tuyo vives infeliz y eres el siervo y la burla de todas las cosas creadas. Todas las cosas creadas por mí, estando en su propio lugar, están en orden y en perfecta armonía, con toda la plenitud de sus bienes, que Dios les ha dado. Solo tú quieres ser infeliz, pero con infelicidad voluntaria. Por eso, ven a tu puesto, a él te llamo y en él te espero. Por tanto aquel o aquella que se ofrecerá a hacer que se conozca mi voluntad será mi portavoz, y yo le confiaré los secretos del reino de ella. Después de eso, me hacía ver toda la creación, como todas las cosas creadas están en su puesto. Querido por Dios, y por tanto en el orden perfecto y en completa armonía entre ellas la suprema voluntad, estando cada una en su sitio, mantiene su existencia íntegra, bella, fresca y siempre nueva, y el orden lleva consigo la felicidad común y la fuerza universal a todas. ¡Qué encanto es ver el orden! La armonía de toda la creación, y Jesús, prosiguiendo ha añadido. Hija mía, qué hermosas son nuestras obras. Son nuestro honor y nuestra gloria perenne. Todas están en su puesto y cada cosa creada cumple perfectamente su oficio. Solo el hombre es nuestro deshonor en nuestra obra de la creación, porque separándose de nuestra voluntad camina con la cabeza por el suelo y con los pies en el aire. ¡Qué desorden! ¡Qué desorden! Causa horror verlo. Caminando con la en el suelo, se arrastra por la tierra, se frastorna todo, se transforma, a la vista le falta el espacio necesario para ver y no puede extenderse en el espacio para conocer las cosas, ni defenderse si el enemigo está a su espalda, ni puede hacer mucho camino, porque, pobrecito, con la cabeza tiene que arrastrarse, no caminar, porque el oficio de caminar es de los pies, el de la cabeza es dominar.
Así que hacer la propia voluntad es el verdadero y perfecto vuelco del hombre y el desorden de la familia humana. Por eso me interesa tanto que mi voluntad sea conocida, para que el hombre vuelva a su puesto, no se siga arrastrando con la cabeza por el suelo, sino camine con los pies, no forme mi deshonor y el suyo, sino el honor suyo y mío. Mira tú misma, no se ven feas las criaturas, viéndolas caminar con la cabeza por el suelo. ¿No te disgusta a ti también verlas tan desordenadas? Yo he mirado y las veía cabeza abajo y con los pies en el aire. Jesús ha desaparecido y yo me he quedado mirando ese disgustoso espectáculo de las generaciones humanas, y de corazón le pedía que su voluntad sea conocida. 27 de agosto de 1926